Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te saluda nuevamente tu amiga Carol Bugarín por una transmisión más de Psicología, Arte y Vida en Sentir. Y pues bueno, es un gusto para mí estar aquí nuevamente compartiendo el día de hoy ahora sobre el tema resiliencia. Y pues bueno, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es, es un concepto que se utiliza también dentro de la física para denominar aquellos sustancias o aquellos elementos, digamos, que pueden volver a su forma inicial después de haber pasado por un proceso, por un tratamiento especial, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros tomar ese concepto para la vida cotidiana? Bueno, una persona resiliente es aquella que después de haber sufrido un trauma, o una situación muy dolorosa, una crisis muy fuerte, puede recuperarse después de ese impacto, ¿no? Que fue muy fuerte en su vida. Entonces, pues bueno, la finalidad de todos, pues sería muy bueno que fuera ser personas resilientes. Desafortunadamente, no todas las personas llegan a ser resilientes. ¿Por qué? Pues porque muchas veces cuando alguien sufre una situación dolorosa o traumática, lo que hace es que se repliega, es decir, se encierra, se deprime, se abandona, deja de intentar, deja de luchar por lograr cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que para qué nos sirve la resiliencia? La resiliencia sirve para muchas cosas, pero bueno, antes de pasar al cuáles son los beneficios o las ventajas de ser una persona resiliente, quisiera primero nombrar o dar algunos ejemplos sobre cuál es la problemática o a qué nos lleva el no ser resilientes. Bueno, miren, una persona que es resiliente, bueno, les voy a dar un ejemplo. Quizá algunos de ustedes han escuchado o han leído sobre Viktor Frankl. Viktor Frankl, que fue un teórico muy importante, ha sido para la historia de la psicología. Él, pues bueno, estuvo durante el Holocausto internado, estuvo en un campo de concentración nazi, ¿sí? Estuvo allí por 5 años. Entonces, pues mientras él vivía allí, él incluso escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido, así es que en cuanto tengas oportunidad de leerlo, pues en verdad no lo dejes, no pierdas la oportunidad. Es un gran libro y nos muestra mucho acerca de la experiencia de los seres humanos en situaciones deplorables como en las que vivía, ¿no? Y entonces él relata una serie de cosas, una serie de situaciones en las que, bueno, él sufrió, muchas que tenían que ver con condiciones muy duras, muy difíciles para sobrevivir. Por ejemplo, él decía que los médicos, decía la medicina dice cosas como que uno tiene que dormir ciertas horas, tiene que tener cierto tipo de alimentación y que si no es así, pues vas a morir, ¿no? Dice, yo comprobé lo contrario, yo comprobé que aunque estés mal alimentado, aunque no duermas lo suficiente, aunque vivas en situaciones de maltrato, aún así la gente puede sobrevivir, ¿no? Puede sobrevivir años. ¿Y por qué decía eso? Bueno, él relataba su experiencia en estos campos de concentración y decía que efectivamente sufrían de pronto mucho maltrato físico, abusos, a veces torturas, pero además trabajos forzados, que su alimentación era muy austera, prácticamente comían un plato de sopa al día. Que la forma en la que dormían, ¿no? Condiciones donde, por ejemplo, todos dormían en un mismo espacio, súper juntos, pegados, y que algunos de ellos incluso usaban sus zapatos, o sea, sus zapatos llenos de lodo como almohada, ¿no? Entonces, bueno, y esas son quizá las cosas más mínimas que podríamos decir sobre ese tipo de experiencias. Tomo a Viktor Frankl porque, bueno, él es un gran ejemplo de resiliencia y, bueno, como él ha habido muchos otros. Él escribió un libro donde él relataba su proceso, relataba lo que pensaba, relataba lo que sentía en ese momento. Él explicó algo a lo que le llamaba musulmán dentro de esa lectura y le llamaba así a las personas que ya no querían vivir, ¿sí? A las personas que se lanzaban a la alambrada, ¿no? O sea, la alambrada tenía
descargas, podía hacer descargas eléctricas, y entonces cuando alguien ya no quería pelear por su vida, simple y sencillamente se tiraba a la alambrada, ¿no? Era un suicidio. Entonces, ese es un ejemplo de cuando las personas no son resilientes, no tienen la capacidad de sobreponerse ante el sufrimiento, ¿no? ¿Qué hacen? Se tiran a la alambrada. Entonces yo pienso que en la vida cotidiana muchas veces llegamos a tener actitudes como de tirarnos a la alambrada, ¿no? ¿Por qué? Porque no vemos más allá, porque creemos que la vida es horrible, devastadora, que no merecemos lo que nos sucedió, pero además no creemos en nosotros como seres que son capaces de sobreponerse a ese tipo de situaciones, ¿no? Y pues bueno, yo creo que todos tendríamos que analizar en qué aspectos de nuestra vida nos falta ser resilientes. Hay personas que, por ejemplo, nunca se sobreponen de, no sé, una infidelidad, una ruptura amorosa, un engaño. O sea, hay gente que toda la vida sufre por lo mismo. Yo pienso que esa es una manera de no ser resiliente, ¿no? Hay personas que ante una situación, no sé, un fracaso, y voy a aclarar lo que es un fracaso, pero cuando tenemos la idea de fracaso y alguien siente que fracasó en algún área de su vida, se derrota, no sigue intentando, no sigue probando hacer cosas nuevas, diferentes, y entonces eso es una falta de actitud con resiliencia, ¿sí? Dejamos de intentar, dejamos de luchar, de pelear, de lograr nuestras metas, nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque un día pasó algo que nos hizo sentir que no éramos capaces, que no éramos merecedores o que no valía la pena, ¿no? Yo pienso que si, por ejemplo, alguien en tu vida, en tu experiencia, te ha dicho que tú no eres capaz de hacer o lograr alguna cosa, y por esa frase o por ese comentario o por esa persona tú dejaste de intentarlo, eso significa que te falta resiliencia, que te falta ser resiliente, que te falta sobreponerte. Entonces, bueno, creo que muchas veces las personas carecen justamente de eso, ¿no? Carecemos de la fuerza para poder ser resilientes en nuestras vidas. Y bueno, ahora esos son ejemplos quizá pues más no tan fuertes, ¿no? Podríamos decir que hay personas que viven experiencias realmente duras, realmente difíciles, maltrato físico, abuso, no sé, encierro. Podríamos hacer una lista muy larga de todos los tipos de dolor y sufrimiento que el ser humano ha podido vivir. Pero bueno, ¿qué es lo importante? Lo importante es que podamos observar, ¿sí? Cómo es que el no ser resilientes a dónde nos ha llevado. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. El ejercicio es que tú observes en este momento tu vida, que observes cuáles son las partes de tu vida que sí te agradan, pero también que te concentres particularmente en aquellas que no te gustan, ¿sí? ¿Qué situación, qué aspectos en este momento estás viviendo que te causan quizá frustración, dolor, enojo, ¿no? Hace poco me decía una persona que se acaba de dar cuenta que su pareja la engañaba y le causa mucha tristeza y mucho dolor porque dice que eso le ha pasado muchas veces con muchas parejas, ¿no? O en muchas relaciones diferentes. Yo pienso que ser resiliente es darte cuenta que has pasado por esas situaciones, darte cuenta que has vivido ese dolor y aún así tener el deseo de seguir viviendo y de sobreponerte. Ha habido personas que, por ejemplo, no sé, porque su novio o su novia los deja, los engaña, han optado por la violencia y la agresión, han optado por el suicidio, por ejemplo, y también han optado por dañar a esa persona que los dejó, ¿sí? Y eso es no ser resiliente. ¿Qué significa? Que no tengo la fuerza ni la capacidad para entender, ni para comprender, ni para sobreponerme a esta situación que estoy viviendo. ¿Qué significa que tu pareja te engañe?
Hay muchas formas de interpretar esto, pero además tenemos que analizar cada caso. Lo único que podríamos decir en este sentido es que cualquier problema que haya habido en esa relación o en tu relación es responsabilidad de los dos, ¿sí? O sea, no es simple y sencillamente responsabilidad de uno. Eso es lo primero que tendríamos nosotros que observar, que darnos cuenta, ¿sí? Que cómo es que nosotros hacemos o damos los pasos necesarios para vivir la situación en la que nos encontramos en ese momento en particular. Es muy fácil que siempre pensemos que la culpa de las cosas o de las situaciones o de nuestro dolor es de los demás. Es como responsabilizar a otro totalmente por mi vida y por mi bienestar. Si tú eres de esas personas que culpan a los demás o no sé, la situación, la economía, al gobierno, de lo que te pasa, eso significa que tú estás entregando absolutamente todo el poder de ti a otro, ¿no? A otros. Y eso no es realista, porque entonces tu vida no tiene solución o tu problema no tiene solución, ¿sí? Si somos personas que pensamos que todo lo que nos pasa es culpa de alguien más, entonces tu problema no tiene solución. ¿Sí? Eso es algo importante que tendríamos, yo creo, que revisar. Si soy una persona que acostumbro quejarme o que acostumbro culpar a los demás de lo que me pasa, mi problema no tiene solución, ¿sí? Y eso es trágico. Eso es trágico porque lo ideal es que tu problema se solucione, ¿no? Que tu vida cambie, que crezcas, que mejores, que te desarrolles. Pero ¿cómo va a pasar eso? Bueno, eso va a pasar única y exclusivamente cuando yo me dé cuenta de los errores que estoy cometiendo y de los pasos, sobre todo de los pasos que yo estoy dando para estar en cierta situación. Ahora, volvemos al mismo ejemplo. Si tu pareja te engañó, sí, es responsabilidad de él. Es una gran parte responsabilidad de él, responsabilidad del otro, pero también es responsabilidad tuya, ¿sí? Y yo sé que esto puede sonar muy doloroso, puede sonar injusto, pero si nosotros fuimos los engañados, tenemos que revisar, bueno, ¿yo qué hice para colocarme o ubicarme en esta situación, ¿no? ¿Qué pasos yo di y de qué manera yo también influí para que eso se sucediera, ¿no? Yo te puedo dar ejemplos de algunas personas, por ejemplo, no sé, han llegado conmigo a terapia algunas mujeres que me han dicho, es que mi pareja me engañó, ¿no? Mi marido me fue infiel, mi novio me dejó por otra. Y en cada caso se observan diferentes situaciones, ¿no? Que pues son algunos ejemplos y bueno, pueden variar, ¿no? En cada situación. Pero, por ejemplo, podemos ir en dos extremos. Uno es la pareja o la mujer que estuvo total y absolutamente a disposición del otro, ¿sí? Que estuvo total y absolutamente al alcance y que se ponía prácticamente como tapete, es decir, siempre estaba ahí muy dispuesta, ¿no? El otro no tenía que esforzarse, no tenía ni siquiera que buscarles más, no tenía que extrañarla porque siempre estaba ahí. Entonces, eso genera como un, no sé, desgaste, quizá aburrimiento en el otro, ¿no? Esa es una de las actitudes. Y la otra es lo opuesto, que son personas que tienden a estar juzgando constantemente a su pareja, que lo critican, lo minimizan, lo atacan, le recalcan sus defectos constantemente, lo ven menos. Y entonces, pues eso también genera en el otro una sensación de ¿y qué hago aquí? ¿No? Bueno, te doy estos ejemplos única y sencillamente para que podamos observar que nosotros, sin darnos cuenta, también, muchas veces, también nosotros propiciamos que se den ciertas cosas que decimos que no queremos, ¿sí? Y bueno, te voy a decir algo importante. Un factor muy importante de la resiliencia es la responsabilidad, ¿sí? Si yo aprendo a hacerme responsable de mis actos, de lo que digo, de lo que pienso y de lo que hago, entonces muy probablemente yo puedo ser una persona resiliente. ¿Por qué? Porque entonces yo me puedo dar cuenta de algo. Si yo di todos los pasos para encontrarme en esta situación que ahora no me gusta, eso significa que entonces también yo puedo dar todos los pasos para salir de esa situación o para cambiarla, ¿sí? Así que el principal ingrediente para poder ser personas resilientes es que podamos ser personas responsables. Normalmente la gente cuando escucha la palabra responsabilidad pues siente como, no sé, como una obligación.
Siente cierto desagrado. Solemos asociar la palabra responsabilidad a algo desagradable, ¿no? O algo incómodo o a exceso de trabajo. Pero la responsabilidad no es ni buena ni mala. Simple y sencillamente, si tú la aprendes a utilizar, tú vas a poder crecer y vas a poder cambiar. Entonces, repito, si yo me doy cuenta que yo di todos los pasos necesarios para encontrarme en determinada situación, eso significa que yo también puedo dar todos los pasos necesarios para cambiarla, ¿sí? Que yo puedo hacer cosas para cambiar mi situación, para cambiar mi realidad, ¿no? Ejemplo, si yo culpo al gobierno por la economía o por mi economía, no soy una persona responsable. Culpar a otros y quejarse de otros no es ser una persona responsable. Si yo solamente me quejo de los demás, pues entonces quiere decir que el poder de mi vida no lo tengo yo, lo tienen los otros, y como los otros no van a cambiar, entonces mi realidad tampoco va a cambiar. Y eso es triste, muy triste, ¿no? Entonces, ese es, bueno, el gran, digamos, costo que vamos a pagar si somos personas que únicamente nos quejamos. En cambio, si yo tengo un problema económico y yo soy responsable o quiero comenzar a ser responsable de mis actos y de mi economía, lo menos que puedo hacer es darme cuenta qué actos estoy llevando a cabo para afectar mi economía de tal manera. Entonces me voy a dar cuenta, ok, mis problemas económicos son míos. Mis deudas económicas yo las propicié. Mi deficiencia en la administración de mi dinero, yo la hago. Ok, entonces eso significa que tengo varios problemas que tengo que resolver. Y si yo, entiendo que no sé hacer las cosas de otra manera, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Bueno, pues tendría que pedir ayuda, tendría que aprender a hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Tendría que preguntarle a alguien que yo crea que sí sabe, ¿no? O sea, a ese que sí le rinde el dinero, a ese que sí sabe cómo invertirlo, que sí sabe cómo ahorrar. Entonces yo tendría que acercarme a esa persona. ¿Para qué? Para entonces hacer cambios, ¿sí? Tratar de aprender sobre su forma, sobre su sistema, ¿sí? Sobre su administración, para hacer cambios en mi realidad económica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por eso les digo, ¿no? Que la responsabilidad es un ingrediente muy importante para que podamos ser personas resilientes, ¿sí? Ahora, la resiliencia es un concepto que se utiliza particularmente cuando alguien ha sufrido situaciones muy difíciles y muy trágicas, ¿sí? Hubo otro caso, que bueno, es también el caso de un psiquiatra, que bueno, en este momento no recuerdo el nombre, que también vivió en campos de concentración, pero él vivió en un campo de concentración cuando era un niño de 6 años. Entonces, a la edad de 6 años, ¿sí? Él vivía en esos mismos campos de concentración nazi, donde era maltratado, pero él escapó, ¿sí? Le ayudaron a escapar cuando él tenía 6 años. Entonces, bueno, somos resilientes cuando somos capaces de recuperarnos de una situación de adversidad, ¿sí? Que no te tumbe, que no te tire. Una forma muy opuesta, o lo opuesto a la resiliencia, es la lástima. Si yo simple y sencillamente ante esta vivencia que tengo, que tuve, siento lástima de mí, eso muy difícilmente me va a ayudar a ser una persona resiliente. Las personas que sienten lástima de sí mismas normalmente tienen la actitud de derrotarse, de no luchar, de no pelear, de quejarse constantemente de lo que les pasó, y lo que sigue es estancarse. Si yo soy una persona que siente mucha lástima de sí misma, me envuelvo, me dejo dominar totalmente por mi lástima, por mi autocompasión, y entonces pierdo total y absolutamente la fuerza para poder hacer cambios en mi vida y para poder luchar y pelear, ¿sí? Porque la adversidad, pueden pasar dos cosas con la adversidad, y esto depende mucho de la manera en la que piense cada persona. Una de las cosas es que te tumbe, ¿sí? Si yo creo que todo lo que pasa es trágico y no me debería de pasar a mí, entonces lo más probable es que yo me regocije en mi lástima y en mi sufrimiento y me quede allí, estancado y enfermo. Y la otra digamos, idea o la otra interpretación que podríamos tener es:
que eso que acabamos de vivir nos dé toda la fuerza, justamente nos dé toda la fuerza para salir adelante, para crecer y para hacer cambios en nuestra vida. Eso es la resiliencia. Ahora, quiero hablarles de algo, bueno, hacer un pequeño paréntesis sobre un medio que nos puede ayudar a ser resilientes, y es el arte, ¿sí? Las diferentes áreas o disciplinas artísticas como, no sé, la danza, la actuación, la pintura, la escultura, no sé, incluso el cine, bueno, son disciplinas que nos permiten lidiar con el sufrimiento, ¿sabes? Les mencionaba un poco en la cápsula anterior que el artista, la obra del artista nos permite lidiar con el sufrimiento, es decir, es como él lo muestra y él lo expresa por un medio artístico, ¿sí? Y entonces cuando alguien va y lo observa, se identifica con esa sensibilidad, se identifica con lo que ese artista hizo o creó. Pero bueno, no hay que ser artista necesariamente, no hay que dedicarse al arte necesariamente para poder vivirlo o para poder tener la experiencia, ¿no? Hago esta paréntesis porque si tú tienes la posibilidad, mi sugerencia es que trates de explorar estas herramientas que te van a permitir lidiar con tus emociones, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, hay algo que generalmente, pues bueno, les comento en diferentes momentos, y es que todos los artistas son depresivos. ¿Qué significa ser depresivo? Bueno, una persona depresiva es una persona hipersensible. Y también algo más que normalmente no asociamos con la depresión es que una persona depresiva es aquella que tiene un poquito más de claridad, ¿sí? Para ver la realidad, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Bueno, no sé, me deprime que mi familia no es la familia que yo siempre soñé, o me deprime darme cuenta que, no sé, el novio que tengo no me quiere como en realidad yo pensaba, ¿no? O me deprime que los logros que he tenido hasta el momento realmente no me satisfacen, que quizá los hice para quedar bien con otras personas. Bueno, la depresión llega, vamos a decir que es como una forma de claridad, ¿ok? Entonces, quiere decir que las personas depresivas pueden de algún modo percibir la realidad tal y como es, ¿no? Por ejemplo, no sé, ese novio, pues es que no me quiere en realidad, ¿no? Me duele darme cuenta, pero es claridad. Ahora, ¿qué nos hace resilientes? Lo que nos puede hacer resilientes es la actitud, recuerda, la actitud con la que tomes esa situación. Ahora, yo les digo, los artistas son depresivos. Los que aceptan su depresión la transforman en cosas creativas y en cosas grandes, en cosas que son capaces de transmitir mucha emoción hacia otras personas, capaces de transmitir su vivencia, su experiencia, incluso su dolor, su sentir sobre lo que pasa en el mundo, ¿no? Pero aquellos que no aceptan su tristeza o que no aceptan su depresión, entonces tratan de quitársela. ¿Cómo se la quitan? Casi siempre de formas autodestructivas, ¿no? ¿Cómo trato de evadir el dolor? Si yo busco algo para evadir mi dolor, sin entenderlo y sin lidiar con él, entonces me voy a fugar, ¿sí? ¿Me voy a fugar en qué? Pues en aquello que me da placer. ¿Qué me da placer? Porque bueno, si es una fuga, después se convierte en una adicción, ¿no? ¿Qué me da placer? Me da placer, no sé, el alcohol, la droga, el tabaco, me da placer el sexo, me da placer la comida, me da placer incluso el trabajo. O sea, todas aquellas cosas a las que nosotros recurrimos como una fuente de placer y lo hacemos de forma excesiva, se convierten en una adicción. Entonces, si yo no acepto mi tristeza o mi dolor, voy a perder energía. Voy a recurrir a compensadores que van a terminar por ser medios autodestructivos para mí, ¿de acuerdo? Pero, en cambio, si yo acepto mi tristeza, si yo acepto mi dolor, si yo acepto mi depresión, puedo transformar esa emoción en algo creativo. Así es que, por eso, te hago la invitación y la recomendación a que puedas empezar a practicar este tipo de disciplinas
para poder, digamos, expresar, vaciar tu emoción, tu trauma en una creación creativa. De hecho, pues bueno, hay una vertiente dentro de las artes unida a la psicología que se llama arte terapia, y bueno, esta disciplina busca que las personas puedan resolver sus emociones, sus conflictos existenciales y sus crisis, sus traumas a través de la realización de obras artísticas, ¿ok? Que bueno, y les repito, no es necesario ser artista, no es necesario haber estudiado nada o una carrera en arte para poderlo hacer, ¿ok? Pero bueno, esa sería como una recomendación. Y pues bueno, estamos llegando al final de esta transmisión, así es que bueno, me gustaría concluir primero que nada, invitarlos a reflexionar en torno a si son resilientes o no. Ser muy honestos con eso. Si yo soy una persona realmente soy una persona resiliente, ¿cómo he actuado en los momentos más difíciles de mi vida? ¿Cómo he tomado esas situaciones que han sido dolorosas para mí? ¿Me he recuperado? No sé, en poco tiempo, en mucho tiempo, o todavía sigo arrastrando esas situaciones, o todavía no puedo sanar, todavía no puedo perdonar. Si llevas, no sé, 5 años, ¿no?, con resentimiento hacia una persona, por ejemplo, eso significa que no se sabe ser resiliente, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es identificar si somos o no personas resilientes. ¿Cómo es que nosotros asumimos, cómo es que nosotros interpretamos, entendemos la realidad? ¿Sale? ¿Cómo es que nosotros entendemos la adversidad? ¿De acuerdo? Y lo segundo es, bueno, si ya me di cuenta que no soy una persona resiliente o que me falta o que quiero desarrollar mayor capacidad de resiliencia en mi vida, pues lo siguiente sería aprender, ¿no? Les hago la recomendación de leer el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido. Y mi siguiente recomendación es que puedan realizar prácticas con diferentes disciplinas artísticas, y bueno, tú vas a ver que te va a ayudar muchísimo en este proceso de lograr ser resiliente, ¿ok? Pues bueno, es todo por el día de hoy. Agradezco mucho que me hayan acompañado y pues yo espero que este tema sea de mucha utilidad para ustedes. Si te gusta la información, por favor, compártela y pues bueno, comunícate a nuestros números telefónicos. Y pues bueno, les deseo una excelente semana y sobre todo les deseo que sean personas muy resilientes. Nos vemos el próximo martes a las 9:30. Si quieren hacer preguntas durante la transmisión, saben que estamos abiertos a responderlas. También, si quieren mandar comentarios, algún tema que les resulte de interés, que les gustaría que pudiéramos hablarlo en las sesiones, pues bueno, escriban. Les mando un gran abrazo, muchos besos y por favor comparte, ¿ok? Que tengan todos una bonita semana.